El cielo estaba despejado esa mañana, lo que debería haber sido un alivio. Pero para los hombres que se preparaban para despegar, la claridad solo significaba que serían vistos con más facilidad. No había nubes para esconderse, no había niebla para confundir los sistemas de defensa enemigos. Solo la vastedad azul y fría, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, como un escenario sin telones donde todo quedaría expuesto. Los bombarderos estaban alineados en la pista, pesados e imponentes, sus siluetas recortadas contra la luz aún tenue del amanecer. Eran máquinas enormes, construidas para transportar toneladas de explosivos a través de cientos de kilómetros de territorio hostil. Pero en ese momento, antes de que los motores cobraran vida, parecían casi frágiles. Objetos de metal y combustible, dependientes completamente de la habilidad y la suerte de los hombres que los pilotarían. Dentro del hangar, el movimiento era constante, pero extrañamente silencioso. Los mecánicos hacían las últimas verificaciones, probando sistemas hidráulicos, revisando niveles de aceite, ajustando cables de control. Cada detalle importaba. Una falla mínima podía significar la diferencia entre volver a casa o caer en territorio enemigo. Y todos allí lo sabían. No era necesario decirlo en voz alta. Los pilotos se ponían sus uniformes pesados, capa sobre capa de tela y cuero, preparándose para el frío brutal que encontrarían en las altitudes de vuelo. Algunos ajustaban sus guantes repetidamente, verificando el encaje, probando la movilidad de los dedos. Otros simplemente se quedaban parados, mirando la nada, perdidos en pensamientos que no compartían. Había un peso en el aire, algo que no tenía forma ni nombre, pero que todos sentían. Nadie hablaba sobre la misión en sí. Los briefings ya habían ocurrido horas antes. Todos conocían el destino, la ruta, los puntos de referencia que debían buscar. Sabían dónde estarían las defensas más pesadas, donde los cazas enemigos probablemente aparecerían, donde el peligro sería mayor. Pero saber no hacía las cosas más fáciles, solo hacía la espera más larga. Algunos hombres escribían cartas apresuradas, garabateando palabras en pedazos de papel que tal vez nunca llegarían a sus destinatarios. Otros revisaban fotografías gastadas, rostros de esposas, hijos, novias, padres, imágenes de una vida que parecía cada vez más distante, casi irreal, como si perteneciera a otra persona, en otro tiempo, en un mundo diferente de aquel en el que ahora se encontraban. Había rituales silenciosos. Un piloto tocaba siempre la misma ala antes de subir a bordo. Otro llevaba una moneda en el bolsillo, pasándola entre los dedos repetidamente. No eran supersticiones explícitas, sino gestos que ofrecían algún tipo de consuelo, una ilusión de control en un ambiente donde casi nada estaba bajo control. Cuando la orden finalmente llegó, no hubo prisa, solo un movimiento coordinado y casi mecánico. Los hombres se dirigieron a sus aviones, cada uno sabiendo exactamente dónde debía estar. Las tripulaciones embarcaron en silencio, ocupando sus posiciones. Piloto y copiloto en la cabina, navegante en su estación con mapas e instrumentos, artilleros en las torretas, bombardero preparando su equipo. Cada uno con su función, cada uno cargando su parte de la responsabilidad. Los motores comenzaron a encenderse, uno tras otro. El rugido era ensordecedor, vibrando a través del metal, a través de los huesos. El olor a combustible quemado invadía las fosas nasales, mezclándose con el olor a aceite y metal calentado. Era un olor que se había vuelto familiar, casi reconfortante en su constancia. El olor del trabajo que tenían que hacer. El primer avión comenzó a moverse, deslizándose por la pista, ganando velocidad gradualmente. El peso parecía resistirse al intento de dejar el suelo. Pero entonces, en un momento casi imperceptible, las ruedas perdieron contacto con la tierra y la máquina estaba en el aire. Uno tras otro, los bombarderos siguieron, formando una línea ascendente contra el cielo despejado. La formación se organizó lentamente, cada avión ajustando su posición relativa a los demás. Era una danza precisa, que exigía concentración total. Demasiado cerca y el riesgo de colisión aumentaba. Demasiado lejos y la protección mutua se debilitaba. El equilibrio era delicado, constante, agotador. A medida que ganaban altitud, el aire se volvía más enrarecido y más frío, incluso con todo el equipo de protección. El frío penetraba, infiltrándose a través de las costuras, encontrando cada pequeña abertura. Los dedos comenzaban a hormiguear, los rostros se entumecían, pero nadie se quejaba. Era solo una cosa más que soportar. El mundo allá abajo se volvía cada vez más pequeño. Las ciudades se transformaban en conjuntos de puntos, los ríos en líneas sinuosas,
las carreteras en trazos finos cruzando el paisaje. Era una visión casi abstracta, desconectada de la realidad vivida en el suelo. Desde esa altura, era fácil olvidar que cada punto era un hogar, cada línea un camino que personas reales recorrían. La costa apareció en el horizonte, la línea donde la tierra encontraba el mar. Era el último pedazo de territorio amigo que verían por horas. Después de eso, sería solo agua, luego tierra hostil, luego el objetivo, y entonces el largo camino de regreso. Si había regreso, sobre el mar no había referencias visuales, solo agua extendiéndose infinitamente en todas direcciones. El navegante trabajaba constantemente, calculando velocidad, dirección, tiempo. Algunos grados de error podían resultar en perderse completamente, vagando hasta que se acabara el combustible, sin esperanza de encontrar el camino de vuelta. Las horas pasaban en una rutina tensa. Verificaciones constantes de los instrumentos, observación del cielo alrededor, comunicación por radio, breve y funcional. No había conversación casual. Cada palabra transmitida podía ser interceptada. Cada transmisión innecesaria era un riesgo. Algunos hombres comían raciones frías, masticando mecánicamente alimentos sin sabor. Otros no podían comer, el estómago demasiado apretado por la tensión. El agua se congelaba en las cantimploras, convirtiéndose en hielo. Todo era incómodo, todo era difícil, pero todo era normal. Así eran las cosas. Cuando la costa enemiga finalmente apareció, algo cambió en la atmósfera dentro de cada avión. No era posible verlo, pero era palpable. La tensión aumentaba, los cuerpos se ponían rígidos, los ojos se volvían más alertas. Ahora estaban realmente en territorio hostil. Ahora el peligro era real e inmediato. Las primeras explosiones antiaéreas comenzaron incluso antes de cruzar la línea costera. Pequeñas nubes negras apareciendo en el cielo, cada una marcando el lugar donde un proyectil había explotado. Estaban aún lejos, pero servían como advertencia. Los sistemas de defensa los habían detectado. Estaban siendo observados, rastreados, atacados. Los pilotos mantenían la formación, volando en línea recta. Iba contra todo instinto de supervivencia. Cada célula del cuerpo gritaba para desviarse, para maniobrar, para hacer cualquier cosa excepto continuar en ese curso predecible. Pero romper la formación significaba quedar vulnerable. Significaba convertirse en un objetivo aislado. Fácil. Así que continuaban, rectos, constantes, a través de ese infierno creciente. Las explosiones se acercaban más. El sonido comenzaba a alcanzarlos ahora, un estampido sordo que hacía temblar todo el avión. Fragmentos de metal silbaban por el aire, algunos golpeando el fuselaje con sonidos metálicos agudos. Cada impacto era una lotería. Podía ser inofensivo, solo un rasguño en la pintura, o podía perforar algo vital, condenar a toda la tripulación. Dentro de los aviones, los artilleros mantenían vigilancia constante, girando sus torretas, escaneando el cielo en busca de cazas enemigos. Vendrían. Siempre era así. La cuestión no era así, sino cuándo. ¿Y cuántos serían? La primera alerta llegó por radio. Puntos en el horizonte, moviéndose rápido. Demasiado rápido para ser bombarderos. Los cazas estaban llegando. Vinieron desde arriba, sumergiéndose a través de la formación como depredadores atacando un banco de peces. Pequeños, ágiles, mortales. Sus ametralladoras dejaban rastros de luz, líneas trazadas cruzando el espacio entre ellos y los bombarderos pesados. Las torretas de los bombarderos respondieron, una cacofonía de disparos y metal rechinando. El olor a pólvora llenó el aire, mezclándose con el ya presente olor a combustible y aceite. Era casi imposible saber si estaban acertando algo. Todo sucedía demasiado rápido, en un caos de movimiento y ruido. Uno de los bombarderos comenzó a soltar humo. No mucho, solo un hilo fino saliendo de uno de los motores, pero era suficiente para señalar daño. El avión comenzó a perder altitud gradualmente, luchando por mantener la posición. Los otros intentaron ajustarse, cubrir al compañero herido, pero era difícil. La formación estaba siendo puesta a prueba. Más cazas aparecieron. Atacaban en oleadas, haciendo pasadas rápidas antes de alejarse, reagruparse y atacar nuevamente. No había pausa, no había momento de respiro. Era un asalto constante, implacable. Otro bombardero fue alcanzado, este más severamente. Las llamas comenzaron a lamer un ala, creciendo rápidamente. Por un momento, el avión continuó volando, como si se negara a aceptar el daño. Pero entonces comenzó a rodar, lentamente al principio,
luego más rápido, entrando en una espiral descendente. Algunos paracaídas se abrieron. Pequeños puntos blancos contra el cielo. Significaba que al menos parte de la tripulación había logrado escapar. Pero escapar no significaba salvación. Significaba captura. Si tenían suerte, o muerte al golpear el suelo. Si no la tenían, el bombardero cayó girando, una masa de metal ardiendo precipitándose desde el cielo. No hubo explosión dramática. Simplemente desapareció de la vista, cayendo en algún lugar allá abajo, lejos de los ojos de los compañeros que continuaban volando. No había tiempo para el luto. No había tiempo para procesar lo que acababa de suceder. La misión continuaba. El objetivo estaba adelante. Tenían que llegar allí. Tenían que completar el objetivo. Para eso habían venido. La ciudad objetivo comenzó a aparecer en el horizonte. Incluso distancia. Era posible ver el humo subiendo de bombardeos anteriores. Otras formaciones habían pasado por allí. Otras bombas ya habían caído. Pero había más por hacer. Siempre había más por hacer. Las defensas antiaéreas se intensificaron. Era como volar a través de una tormenta de metal. Explosiones por todos lados, tan cercanas que la onda de choque sacudía los aviones. Pedazos de metralla golpeaban el fuselaje como lluvia pesada. El ruido era constante, ensordecedor, ineludible. El bombardero asumió control en la aproximación final. Sus ojos pegados a la mira, haciendo ajustes minúsculos, alineando el objetivo. Todo tenía que estar perfecto. Todos esos kilómetros volados, todo ese peligro enfrentado, todo culminaba en este momento. Las puertas del compartimento de bombas se abrieron. El aire helado invadió el interior del avión. Por un momento, todo pareció detenerse. Y entonces, la liberación. Las bombas cayeron en secuencia, y el avión, repentinamente más ligero, saltó hacia arriba algunos metros. No hubo celebración, solo un alivio momentáneo de haber completado la parte más crítica. Pero aún estaban sobre territorio enemigo, aún estaban bajo ataque, y ahora tenían que hacer todo el camino de regreso. La vuelta era siempre más difícil psicológicamente. En la ida, había el enfoque de la misión, el objetivo adelante. En la vuelta, había solo la conciencia creciente de cuán lejos aún estaban de casa, de cuántas cosas aún podían salir mal. Los oficiales mantenían la disciplina, la estructura, no por crueldad, sino por necesidad. La rutina era lo que mantenía todo funcionando. Horarios de despertar, comidas, briefings, mantenimientos, vuelos. Cada día seguía un patrón. Y ese patrón era reconfortante en su previsibilidad, incluso cuando el contenido era todo menos reconfortante. Hubo momentos de quiebre. Hombres que simplemente no podían más, que se congelaban antes del despegue, incapaces de subir al avión, que temblaban incontrolablemente, atrapados en algún bucle interno de terror. No eran cobardes, eran hombres que habían llegado al límite de lo que podían soportar. El tratamiento para esto variaba. Algunos eran enviados a descansar, alejados de las misiones por un tiempo. Otros eran reasignados a funciones terrestres. Y algunos, desafortunadamente, eran tratados con menos comprensión, etiquetados como débiles, como carga. Pero entre los que volaban juntos, generalmente había más empatía, porque todos sabían que podían ser los siguientes, que esa línea entre continuar y quebrarse era más delgada de lo que les gustaría admitir, que la diferencia era frecuentemente solo suerte o la falta de ella. Las celebraciones, cuando ocurrían, eran contenidas. Nadie tenía energía para mucho más, y siempre había la conciencia de los que no estaban allí para celebrar. Cada brindis estaba teñido con ausencia. Cada risa tenía una nota de sobriedad subyacente. El tiempo se volvía extraño. Días que parecían semanas. Semanas que parecían días. El pasado comenzaba a parecer nebuloso, como si hubiera sucedido a otra persona. El futuro era imposible de imaginar con claridad. Solo había el ahora, y el ahora era suficientemente pesado para ocupar toda la atención. Los cambios sucedían, pero gradualmente. Nuevos equipos llegaban, mejores en teoría. Nuevas tácticas eran implementadas, basadas en lecciones aprendidas en sangre. La máquina de la guerra evolucionaba constantemente. Se adaptaba, buscaba eficiencia, pero para los hombres dentro de ella, permanecía fundamentalmente la misma experiencia: miedo, deber, supervivencia. Los rumores circulaban constantemente, sobre el progreso de la guerra, sobre cuándo todo esto podría terminar, sobre lo que estaba sucediendo en otros frentes. Algunos rumores estaban basados en información real, otros eran pura fantasía,
wishful thinking transformado en rumor. Pero todos eran ávidamente escuchados, discutidos, analizados. Había un hambre por cualquier información que sugiriera un final a la vista, cualquier señal de que esto no continuaría para siempre. Pero también había escepticismo. Muchos ya habían oído antes que el final estaba cerca, que sería cuestión de meses, y aún estaban aquí. Las estaciones cambiaban lentamente. El tiempo se volvía más frío, luego más cálido, luego frío otra vez. El calendario avanzaba, marcando el paso de tiempo que parecía al mismo tiempo rápido e interminable. Algunos hombres mantenían cuentas. Días desde que llegaron, misiones completadas, misiones restantes hasta poder ir a casa. Los números eran tachados, actualizados religiosamente. Eran una forma de meta, de luz al final del túnel, incluso cuando ese túnel parecía extenderse infinitamente. Otros evitaban contar. Pensaban que eso hacía cada día más pesado, más difícil. Preferían tomar un día a la vez, una misión a la vez, sin pensar en cuántas más vendrían. La fatiga era constante, no solo física, aunque esa también estaba presente, sino una fatiga más profunda, del alma, del espíritu. El cansancio de estar siempre alerta, siempre tenso, siempre consciente de que la muerte estaba solo una decisión equivocada, una falla mecánica, un golpe de mala suerte distante. Dormían cuando podían, pero el sueño raramente era reparador. Las pesadillas eran comunes. Despertar en sudor frío, el corazón disparado, tomaba tiempo recordar dónde estaban, convencer al cuerpo de que estaban a salvo. Por ahora, la comida era lo que era, funcional, raramente placentera, pero se volvió parte de la rutina, algo familiar. Y había un consuelo extraño en eso, en la familiaridad, incluso cuando la cosa en sí no era particularmente confortable. Pequeñas tradiciones se desarrollaron, ciertas comidas en ciertos días, ciertas mesas donde grupos específicos se sentaban, ciertas conversaciones recurrentes. Eran los rituales mundanos de la vida, persistiendo incluso aquí, incluso ahora. Las heridas, cuando sucedían, eran tratadas de la mejor forma posible. Los médicos hacían lo que podían con los recursos que tenían. Algunos hombres heridos se recuperaban y volvían a volar. Otros eran enviados a hospitales en la retaguardia, y algunos no se recuperaban. Ver a alguien herido era siempre difícil. Hacía todo muy real, muy cercano. Era fácil abstraer el peligro cuando eran solo explosiones en el cielo. Pero sangre, dolor, heridas visibles, eso no podía ser abstraído. Los que volvían después de las heridas tenían miradas diferentes. Habían cruzado una línea, experimentado algo que los otros aún no. E incluso entre aquellos que todos habían experimentado mucho, esa experiencia particular los marcaba distintivamente. Hubo accidentes también, no relacionados con el combate, colisiones durante despegues o aterrizajes, fallas mecánicas en momentos críticos, errores humanos bajo presión extrema. La guerra mataba de muchas formas, no todas involucraban balas enemigas. Cada pérdida era documentada, registrada, reportada a través de las cadenas de mando apropiadas. Se escribían cartas a las familias, palabras cuidadosamente elegidas para transmitir respeto y pesar sin entrar en detalles que serían demasiado duros de leer. El peso de escribir esas cartas recaía sobre los oficiales superiores. Era una de las partes más difíciles de su trabajo. ¿Cómo condensar una vida en algunos párrafos? ¿Cómo ofrecer consuelo cuando no había realmente consuelo que ofrecer? Aparecían memoriales informales, fotos colocadas en lugares comunes, objetos personales guardados por camaradas cercanos, historias contadas en voz baja sobre los que se fueron. No eran grandes gestos, pero significaban algo. Significaban que fueron recordados. La guerra continuaba su marcha implacable. Más misiones, más objetivos, más peligros. La máquina exigía alimentación constante, y ellos eran parte de esa alimentación. Piezas en un juego mucho más grande que ellos mismos. Cuando quedaba claro que el combustible no duraría hasta la base, las decisiones tenían que tomarse rápidamente. Buscar el aeródromo más cercano, incluso si era más pequeño, menos equipado. Considerar un aterrizaje de emergencia en terreno abierto si era necesario. Evaluar si había posibilidad de alcanzar territorio amigo o si terminarían cayendo en territorio enemigo. Algunas tripulaciones optaban por saltar en paracaídas mientras aún estaban sobre áreas relativamente seguras, dándose oportunidad de supervivencia al costo de perder el avión. Otros intentaban llevar la máquina lo más lejos posible, manteniéndose con ella hasta el final. No había respuesta correcta. Cada situación era única,
Cada decisión tenía que tomarse con información incompleta y tiempo acabándose. Los pilotos cargaban el peso de esas decisiones, sabiendo que elecciones equivocadas podían costar vidas. Hubo aquellos que planearon perfectamente, hicieron todo bien, y aún se quedaron sin combustible por pura mala suerte. Un viento de cola que no se materializó, una tormenta forzando un desvío demasiado largo, daño de batalla en un tanque que no fue detectado hasta que fue demasiado tarde. Los motores comenzaban a tartamudear cuando el combustible quedaba críticamente bajo. Era un sonido que ningún piloto quería oír. Un jadeo irregular donde antes había rugido constante. Segundos o minutos restantes. Imposible decir exactamente. Entonces el silencio. Cuando el combustible se acababa completamente, los motores se detenían. No dramáticamente. Simplemente cesaban. Y el avión se convertía en un planeador, deslizándose en silencio, perdiendo altitud inexorablemente. Sin potencia, las opciones se agotaban rápidamente. Era descender, de una forma u otra. La cuestión era dónde y cómo, y si habría sobrevivientes. Algunos lograron aterrizajes imposibles, campos improvisados, playas, carreteras, habilidad y suerte combinadas permitiendo que pusieran toneladas de metal en el suelo sin matarse en el proceso. Salían temblando, apenas creyendo que habían sobrevivido. Otros no tuvieron esa suerte. Sin buenas opciones de aterrizaje, sin altitud suficiente para alcanzar algo viable, impactos brutales que nadie podría sobrevivir, o aterrizajes en agua, el avión hundiéndose rápidamente, hombres luchando por escapar antes de ser arrastrados hacia abajo. Las tripulaciones de rescate hacían lo que podían, cuando sabían dónde había caído un avión, cuando podían alcanzar el área, pero muchos caían en lugares desconocidos, en territorio hostil, donde la ayuda no podía llegar. Las familias en casa esperaban noticias. Los días se convertían en semanas. Las semanas se convertían en meses. Algunos cuerpos eran encontrados e identificados. Algunos hombres aparecían en listas de prisioneros. Pero muchos simplemente desaparecían, sin rastro, sin respuestas. El término desaparecido en acción se convertía en una categoría oficial. No muerto confirmado, pero tampoco vivo confirmado. Un limbo burocrático que reflejaba el limbo emocional de las familias dejadas en incertidumbre. Para los que continuaban volando, cada pérdida relacionada con combustible era un recordatorio sombrío. Reforzaba la importancia de cada verificación, cada cálculo, pero también reforzaba cuánto estaba fuera de control. Podían hacer todo bien y aún no ser suficiente. Las mejoras se hacían constantemente. Tanques auxiliares, rutas más eficientes, mejor monitoreo de consumo. La máquina aprendía, se adaptaba, pero nunca podía eliminar todos los riesgos. La naturaleza de lo que hacían garantizaba eso. Los pilotos desarrollaban un sexto sentido para sus aviones. Podían sentir cuando algo estaba mal incluso antes de que los instrumentos confirmaran. Un sonido diferente del motor, una vibración sutil, la forma en que los controles respondían. Ese instinto salvaba vidas. Permitía que captaran problemas temprano, hicieran ajustes, tomaran decisiones antes de que las situaciones se volvieran críticas. Pero no era infalible. A veces los problemas se desarrollaban demasiado rápido. A veces no había advertencias. El combustible, o su falta, se convertía en metáfora para mucho de lo que vivían. Recursos limitados, tiempo acabándose, decisiones forzadas por circunstancias fuera del control, la necesidad de continuar incluso cuando el margen de seguridad desaparecía. Aprendieron a operar en esa realidad. No cómodamente, nunca cómodamente, pero funcionalmente. Hacían lo que tenía que hacerse, cargaban lo que tenía que cargarse, continuaban cuando continuar parecía imposible. Y cuando finalmente terminaba, cuando la guerra terminaba y aquellos que sobrevivieron podían ir a casa, cargaban esas experiencias con ellos. No como trofeos, sino como cicatrices. Parte de ellos ahora, imposibles de remover. Algunos hablaban sobre ello eventualmente. Décadas después, cuando las memorias habían sido procesadas lo suficiente para ser puestas en palabras. Cuando sentían que alguien necesitaba saber, necesitaba entender. Otros nunca hablaron. Guardaron todo adentro, encerrado en lugares de la mente donde no necesitaban mirar muy frecuentemente. No era negación, era supervivencia de otro tipo. La supervivencia de continuar viviendo después. El combustible se había acabado antes de las respuestas, antes de que entendieran completamente lo que habían pasado, antes de saber cómo procesar, cómo integrar esas experiencias en vidas que debían continuar.
Pero incluso sin todas las respuestas, vivían, porque eso era lo que hacían. Era lo que siempre habían hecho. Continuaban, sin respuestas, sin combustible, sin garantías. Y tal vez no había respuestas reales de todas formas. Tal vez algunas cosas simplemente tenían que ser cargadas, vividas aceptadas como parte de la totalidad de la experiencia humana. Habían volado a través de cielos mortales. Habían enfrentado peligros inimaginables. Habían perdido amigos, casi perdido sus propias vidas incontables veces. Y habían continuado. No eran héroes en el sentido cinematográfico. Eran hombres que hicieron lo que se les pidió, que soportaron lo que tuvieron que soportar, que sobrevivieron cuando la supervivencia parecía improbable. Y esa tal vez sea la historia real, no de gloria o triunfo fácil, sino de resistencia humana, de la capacidad de continuar cuando todo dice que se detenga, de la fuerza encontrada no en poderes especiales, sino en simplemente negarse a rendirse. El combustible se acabó antes de las respuestas, pero aterrizaron de todas formas, de una forma u otra, y continuaron, porque era eso lo que quedaba por hacer. Era eso lo que siempre quedaba por hacer.